Muy buena semana tengan todos ustedes. En esta ocasión veremos algunas aplicaciones iniciales del condicionamiento operante y veremos cómo son utilizados estos constructos en el diseño e implementación de programas de autocontrol. Para comenzar, veamos el concepto de desarrollo psicológico. Y para el conductismo, el desarrollo psicológico se concibe como una modificación de la conducta, pero esta resultante de la combinación de factores como la historia, genética, el manejo de contingencias y aprendizaje del individuo. Para Skinner, este psicólogo Skinner no concebía a un sujeto pasivo, a un ser humano pasivo, sino a uno que interactúa con el medio ambiente y que podía adaptarse a este. Desde el nacimiento el niño tiene un repertorio limitado de conductas para comunicar sus necesidades, y las reacciones de sus padres hacia dichas conductas serán importantes y marcarán una serie de contingencias que propiciarán o dificultarán el aprendizaje. Para esta teoría, el uso errático de las contingencias por parte de los padres tiene efectos mayúsculos en el desarrollo del individuo. Por otro lado, cuestiones como caminar son para el conductista condicionamientos de reflejos preprogramados biológicamente que requieren una estimulación física adecuada. El aprendizaje del lenguaje depende también de una serie de variables ambientales en que se conjuga la imitación, la repetición y por supuesto ejercicios de reforzamiento. El uso de reforzamientos y castigos están presentes durante todo el desarrollo psicológico de los individuos y con un énfasis particular en el grupo infantil. Dentro de los autores del condicionamiento operante hay un argumento muy defendido en el tema del desarrollo psicológico de los individuos que debe ser considerado por maestros, padres de familia y profesionales educativos también. Y es el argumento al que me refiero, es el castigo, que el castigo solo suprime el comportamiento por un momento. Aunque sí tiene un lugar importante en el control del comportamiento humano, sobre todo en un periodo inmediato, en una acción inmediata. Por ejemplo, llamar la atención a un niño que atraviesa la calle sin precaución o al quitar sus dedos del contacto de la corriente eléctrica para preservar su vida. Sin embargo, estos autores demostraron que los reforzadores positivos en una respuesta es la mejor forma para cambiar de manera permanente el comportamiento. Skinner desaprobaba particularmente el uso del castigo en el salón de clases. Con frecuencia decía que los niños que se retrasan en alguna materia reciben tantos castigos, críticas del maestro, burlas, risas de otros estudiantes y bajas calificaciones. Que todos estos conceptos, estas conductas desarrollan respuestas emocionales condicionadas hacia la escuela. Y estas respuestas emocionales interfieren con el aprendizaje futuro y son difíciles de extinguir. El desarrollo psicológico de cualquier individuo hace uso de reforzadores secundarios en la vida cotidiana. Por ejemplo, al conducir un vehículo por medio de esta configuración de colores. Como sabemos que el rojo es para parar, el amarillo es la preventiva, el verde seguimos avanzando, y esto nos hace el evitar también una multa de tránsito. La multa de tránsito también es un reforzador secundario. O por ejemplo, también modelar una conversación al evitar los bostezos, al buscar la mirada del acompañante para obtener objetivos sociales específicos. Quizás son acciones o reforzadores verbales también decir estas palabras o estas frases como decir: es cierto, estoy de acuerdo, tienes razón. A cualquier edad están presentes o ausentes estos reforzadores secundarios también. Hablando del autocontrol del comportamiento, hay que mencionar que los programas de autocontrol
Retoman los elementos teóricos del condicionamiento operante expuestos con antelación y también en videos anteriores. Recordemos que en esta teoría del contexto del condicionamiento, la teoría condiciona al comportamiento del sujeto por medio de reforzadores y también el medio ambiente, que es un facilitador del aprendizaje o una dificultad para el individuo, para que éste exprese las conductas deseadas. Si esperamos desarrollar expresiones de autocontrol, es necesario que haya un ambiente adecuado. El profesional deberá recordar que el autocontrol no depende de la voluntad de las personas, sino de los estímulos que provienen del ambiente. Por tanto, se utilizan técnicas que permiten controlar los estímulos a fin de fortalecer las conductas deseadas y debilitar las que no lo son. Todo profesional de la salud mental o investigador experimental deberá identificar las primeras conductas de la cadena de comportamientos a estudiar a fin de controlarlas e incidir en el ambiente, en los estímulos y por ende en la conducta. El aprendizaje dependerá sobre todo de la intervención que se haga en el ambiente físico y mental. Los ejercicios consistirán en que la persona controle los estímulos que causen la aparición de las conductas. La persona deberá fijarse metas. Por lo general, estas metas son a corto plazo, de corto tiempo, en las cuales pongan en juego el control de estímulos que producían conductas indeseadas. Estas estrategias se dan con frecuencia en la formación de hábitos. Por ejemplo, el psicólogo ayuda a un grupo de personas a darse cuenta que el consumo del cigarro está frecuente determinado por el ambiente y no radica en un gusto natural de sí mismo. Estas estrategias también ayudan a identificar los estímulos que causan el consumo de cigarro, por ejemplo, que sean físicos o mentales, por ejemplo, asistir a fiestas, al tomar una copa, tener mucho trabajo en la oficina, al enojarse, etc. El profesional indica una serie de actividades que hacen evitar los estímulos que generan el consumo y recomienda, con un diagnóstico previo, algunas circunstancias que hagan desaparecer el hábito. Recordemos que la elección de reforzadores es distinta para cada persona. Por ejemplo, puede recetar hacer ejercicio, evitar asistir a ciertas reuniones, comer verduras, masticar chicle, etc. La persona que es asistida deberá establecer, como les decía, metas cortas, en las que haya premios que refuercen las conductas deseadas. La finalidad es que la persona asuma el programa de autocontrol. Es importante también que pueda identificar lo que el ambiente le proporciona en futuros escenarios, que conozca los efectos y revisar su conducta a fin de evitar ciertos estímulos y acercarse a otros que minimizan los efectos negativos. Como se observa, este tipo de intervención evidencia la responsabilidad de las personas en su tratamiento y los resultados alcanzados. El individuo es parte de los agentes de evaluación y en muchas ocasiones se convierte en autor de sus propios refuerzos o castigos. Como por decir algo, como fumé el día de hoy, no asistiré a tal lugar. Ahí vemos esta parte de cómo interviene el individuo en su propia resolución de reforzadores. Además, cuando los resultados se refuerzan, puede tener alta permanencia entre los hábitos de las personas. La responsabilidad que adquiere el sujeto en la autorregulación va acompañada por elementos que favorecen la autoobservación, pues las metas y los criterios que acompañan a las actividades a realizar o a evitar son claros y objetivos. El profesional acompaña la retroalimentación interna, el psicólogo,
y comparte sus observaciones sobre el comportamiento y resultados que detectó como parte del programa de trabajo. Un ejemplo de esto son los entrenadores físicos. Cuando algún deportista sigue un programa a superar. El profesional acompaña, escucha y retroalimenta externamente al proceso. Por último, quiero concluir con este párrafo que cita Skinner en uno de sus textos en 1974 sobre conductismo, para entender un poquito más sobre los reforzadores y la conducta. Y dice Skinner que en la enseñanza, industria, psicoterapia y en muchos otros campos nos encontramos con técnicas pensadas para crear reforzadores condicionados adecuados. El efecto de proporcionar unas consecuencias efectivas inmediatas, ahí donde las consecuencias últimas aparecen retrasadas, equivale a elevar la moral, levantar el interés, prevenir el desánimo, a corregir la intensidad operante, la intensidad operante baja, sobre todo, que hemos llamado abulia. Más concretamente, esto sirve para inducir a los estudiantes a estudiar, a los empleados a acudir al trabajo, a los pacientes a practicar una conducta socialmente aceptada. Bueno, esto nos cita Skinner en uno de sus textos en 1974. Y el tema de hoy, fue entender cómo el condicionamiento operante influye en el desarrollo de programas de autocontrol, y cabe concluir con este concepto de responsabilidad de parte del paciente para llevar a cabo este tipo de programas. Eso es en lo último que daría énfasis para este video. Espero les haya servido esta información. Seguimos con más temas de inteligencia emocional la siguiente semana. Muchas gracias.